Nada más, aquí tenemos una conversación muy amena en el tema de política, porque un día seguro. Seguro que es un gran día. Así es, iniciamos nuevamente este programa, un programa que viene con tensión, ya viene con una preelaboración de argumentos interesantes de parte y parte. Tenemos nuestra gran amiga Dali, tenemos a Néstor, tenemos al comisionado Ariel Ortega, una persona con mucha experiencia en el ramo de la seguridad. Tú hiciste también servicio de policía, ¿no? Policía, sí. Policía de ronda, policía de policía de proximidad. De a pie. Buen día, buen día. Mi primer cuartel después de la Policía Nacional fue en 1992, fue la zona de policía de Colón, una escuelita. Ah, una escuela. Una escuelita. De allí. Esa fue mi última. Trasladado a la unidad control de multitudes que quedaba en Curundú, otra escuela, y posteriormente al DIP. Así que fueron 3 unidades muy importantes en la experiencia policial de posteriormente adquirida, que nadie le echaba cuento a uno. En cualquier lugar que a uno lo mandaran, con esos 3 lugares trabajando, uno llevaba mucha experiencia. Y de ahí a Frontera, otra escuela. A ver, mira, para darle un resumen rapidito ahí y más o menos en buen español, un español normal, entró como miembro de la policía regular, o sea que estaba en el día a día de la calle, en el día a día de las actividades delictivas normales que se dan a diario, que ahora casualmente vamos a hablar de estadística. Luego pasó a control de multitudes, pues que tenían una responsabilidad, por algunos criticados y por otros necesitados, porque cuando se dan este tipo de manifestaciones o situaciones en la cual hay que controlar los estallidos sociales, son quien tienen que ir a restablecer el orden, a abrir las calles y tratar de que los conflictos que se dan entre partes y partes sean los menos afectados posibles. Luego de control de multitudes estuviste en el DIP. El DIP es otra rama que es un departamento de inteligencia. Ahí se manejan todas las informaciones nacionales de las situaciones de todo tipo, donde salen órdenes a diferentes grupos de la policía para poder actuar y poder tratar de controlar todo tipo de delito, que también vamos a hablar ahora del ciberdelito, ¿no? Entonces, de ahí del DIP, que es el Departamento de Inteligencia e Información Policial, ¿todavía se llama así? Sí, creo que se llama así, Dirección Nacional de Inteligencia Policial. Yo tuve cuando era Dirección de Inteligencia e Información Policial. Así es. De ahí estaba pues un equipo de hombres que manejaban la información, analizaban la información y ejecutaban cualquier tipo de acción para tratar de que la sociedad se mantuviese de una forma tranquila y pasiva. Y de ahí pasó a Frontera. Así es. De ahí pasaste a Frontera, que es otra responsabilidad. Bueno, nadie le echa cuento a este muchacho, ¿no? Nadie le echa cuento de lo que es. Después de la unidad de operaciones especiales y después nuevamente a Frontera. Y a Frontera. En Frontera, otro tipo de situaciones, conflictos. Un escenario muy complicado. Intercambio y que los que estábamos en ese momento era el Servicio Especial de Frontera. Éramos como 3. Posteriormente el comisionado Jaime Ruiz, de ahí el comisionado Zúñiga, y ya entonces esta fuerza pues iba al frente directamente, y de ahí se fusiona con la zona de policía de Darién. Todos integramos lo que era la zona de policía de Darién. Posteriormente se conformó el DARCUN, que era entonces la zona de policía de Darién, la zona de policía de San Blas, hasta que después llegó a Dirección Nacional de Fronteras, al mando de hoy en día el ministro Frank Avero, y posteriormente allí el presidente Torrijos decide separar las fuerzas, y ahí es donde se crea el SENAN, el SENAFRON, que fue el SENAN una fusión del Servicio Marítimo Nacional, el Servicio Aéreo Nacional, y entonces de ahí en adelante es la carrera que hoy en día está el SENAFRON y el SENAN haciendo actividades propias de seguridad nacional y control y espacio aéreo de todas las fronteras. Casi nada. Nuestras fronteras aéreas, marítimas. ¿Cuántos años de servicio? 30. 32 años de servicio. Después de cumplir los 30 años, ahí por decisión presidencial nos mantuvimos 2 años más al mando de la institución. Ahí estuve un par de veces visitándote sí, y conversando contigo por allá. Bueno, amigos y amigas, ya le queríamos pues más o menos
que conocieran la persona que teníamos acompañándonos para que sepan que lo que vamos a hablar en temas de seguridad. Vamos a aclarar algo, ¿ah? El licenciado Aurelio Ortega el día de hoy viene como técnico. O sea, la parte Sí, política. sí, vamos a tocar aquí. no por instituciones de seguridad, Sí, sino como como técnico. técnico. Ya él se retiró, ya él ahora, a pesar de que tiene se ve todavía Basta, joven, es basta. joven, pues ahora también viene también por parte de CONAPOL. También, Sí, estamos ahí en el gremio y la verdad que es un gremio muy bueno, a pesar de que hay mucha gente que piensa otras cosas, que se politiza y no, son profesionales de policía, todos estamos en el ámbito decía, y se debate ahí sin rangos, cada quien expresa su opinión. decía el comando Yudri, Iván, la raza es así, nuestra raza es así que tienes que navegar con esa vaina. Así es. Con el egoísmo, con los que están en la institución, los ven como no sé qué, como si ustedes fueran a hacer otra institución aparte, no quieren aprovechar la experiencia que ustedes tienen para tratar de fortalecer sus decisiones, o sea, 32 años de experiencia, claro que le va a servir a los de 20, a los de 10 o a los de 15 años y les va a decir no caminen por lo caminado, hagan esto, vamos a hacer esto. Lo que pasa es que todavía nuestra mentalidad es la raza. Nos lleva a eso, ¿no? A que yo sé más, puta, nunca se me olvidó la frase de... Ya tú pasaste. Nunca se me olvidó la frase de Yudri cuando decía, de la raza. Y bueno, lastimosamente, diga, Bueno, licenciada, dele. Para efecto de aclaración al público civil, De raza. significa la raza. Opa. La raza es Dale, nosotros, Ibáñez. la mezcla de genes, de historia, de etnias, Ok. de Pensé que estabas hablando de entrar a la comportamiento, jerga policial. de comportamiento. No, es que es en realidad el comportamiento del panameño. En realidad el comportamiento del panameño, que tal vez no lo tienes en el comportamiento del ecuatoriano, o tal vez no lo tienes en el comportamiento del nicaragüense. Entonces el panameño tiene sus particularidades, su costumbre, su cultura. Entonces nuestra raza, que hay muchas, en realidad hay muchas razas, ¿no? Pero nuestra mezcla, que en realidad lo que él tenía que decirnos es la mezcla de nosotros es así. Pero bueno, el término era la raza, ¿no? Pero yo entiendo, como tú acabas de decir, Claro. es la mezcla o la idiosincrasia del panameño es así. Y caemos en lo que tenemos hoy en día. Conversábamos tras bastidores que antes de entrar al tema y comando, puedes hablar lo que quieras en el momento normal, ¿no? Aquí no Sí, aquí no hay formalidad. aquí tú puedes entrar y A mí debatir, me da ¿no? mucha risa porque el comandante Ortega me dice a mí cuando íbamos a llegar, que, pero ¿quién es el que va a modelar? El ¿Quién es el- moderador. Aquí no hay moderador. Esto es una situación bastante amplia. Este es un coloquio, Este una es un conversación. coloquio, por eso es que la gente nos escucha, Claro. que le gusta lo que hablamos. La palabra claro. clave que pudiese interpretarse es la tertulia. La tertulia. Porque Exacto. realmente la idea y el espíritu es que podamos escuchar la otra parte. Por Exacto. ejemplo, Claro. yo aquí vengo como el civil de a pie, que realmente lo que quiere es entender por qué o para qué se hacen las cosas. Claro. Pero a su misma vez tiene el Este derecho es de el hablar. yin y esto el es yang. lo bueno. Yo no, yo sí soy el- Eso es lo bonito de esto, poder interactuar dentro del marco del respeto, por supuesto, Claro, para todas las partes toda la y para vida. todos los actos que están pasando, porque cada quien entiende su verdad. Entonces lo que Y hay queremos que de analizarla. repente es simplemente quitar esa cáscara del tabú y empezar a entender desde la perspectiva de cada uno por qué hay puntos que sí podemos validar y podemos entender que la tolerancia es lo que realmente nos lleva a reflexionar. Correcto, sí, todo al final, los seres humanos somos personas que hablamos por eso tenemos dos oídos para escuchar, dos Claro. oídos y una sola boca. Claro. Para que escuchemos más que Y lo que dos hablamos. ojos para Para ver. que Y escuchemos dos más que ojos lo para que ver hablamos. también. En ese sentido, todo redunda así, al final en el diálogo, en conversar, en debatir, en ver cuál es la mejor opción En llegar para a ambos. entendimientos. Así es. Y algo que me gustaría aclarar o enmarcar la conversación es que a veces decimos el panameño, la raza o esto. Estas problemáticas que vivimos aquí en Panamá las viven se viven en todos los países. Lo único que casi siempre se practica el tema del control de la noticia. Entonces, evidentemente, por tema de fuerza dentro de la geopolítica o dentro de todo lo que sea la interacción entre países,
cada quien quiere guardar su Pero trayectoria. yo te voy a corregir ahí, no es el control de la noticia, es el folclore de la noticia. No. Por eso hablamos de la raza Aquí nacional. sí, pero la tendencia es el poder El poder de la económico oficina. controla lo que se difunde en los medios. La información, el públicos. control de la información contra el mundo. Total, entonces esa es una de las formas de llevar la guerra. Así es. Una guerra muy audaz, muy Así mismo. controlada. Bueno, y ahora que hablas de guerra, pues, que no tiene nada que ver, definitivamente, estamos en una situación en Panamá un poco difícil. Ahí, pues, inicialmente retomó la bandera de la oposición, ¿cómo se llama? El del Suntrack, Saúl Méndez. Saúl Méndez. Apareció. No, y se está conformando en el líder de todos esos grupos. O sea, que ahora vas a tener el nuevo liderazgo con Saúl, para que sepan. Entonces, a raíz de que Saúl salió y retomó y comenzó a activar a la gente, ahora salió el frente de los políticos que se sentaron en una mesa también para... Aquí nadie se quiere dejar de perder el control. Si no sabemos de lo que estamos condenados a repetir. Así es. Toda la situación que está en este momento es similar a la del 2023, si más no recuerdo. Pasado reciente, que se así creó la mismo mesa de diálogo así mismo por el es. aumento del combustible a nivel mundial y posteriormente el caso de la mina, que fue otro detonante grande. Entonces, en este sentido, hay que ver, estudiar qué sucedió en esos dos eventos para entonces hacer una sinergia y de esta manera buscar el bien común de pero toda la hay una sociedad. particularidad que yo sí quiero mencionar por la situación que se está Sí. fíjense que en estos días yo estaba conversando con una persona, no importa el nombre, eso es lo de menos, pero era una persona que tenía que ver con el gobierno anterior y la persona me estaba hablando maravillas de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con la gente del Sultra. Yo le digo, pero si yo te haría a ti en una mesa de diálogo exactamente en contra de la posición de la persona por el mismo argumento. Ahora, lo que yo sí quiero plantear en este momento es, sí, sale Suntra como el gran líder de todo, y perdón, mismo va a ser el responsable de lo que digo, el gran líder de todo, pero normalmente ellos salen de esa forma, todos los demás forman lo que forman y posteriormente ellos quieren salir a la palestra. Yo entiendo que eso le redarguye, no le redarguye, sino que le reditúe en mucho dinero, porque la gente lo ve y se mantiene en la palestra y cobra su Mucho dinero, y acuérdate que también es una acción de la izquierda, ¿no? Como lo dije la semana pasada. Precisamente, pero Yo lo siempre- decía la semana pasada. toma del poder. Qué Es tristeza, su concepto. qué Pero tristeza es que, Iván, para ese grupo el ver que Suramérica y varios países de Centroamérica han retomado, y México han retomado la izquierda. sí. Y que ellos aquí en Panamá, que han hecho, no han podido y no cesan la y intención. cuando llegan a las urnas quedan después de la ambulancia, pero Exacto. yo quiero llegar con la situación esta de Déjame buscar la toma del poder. es que todos los es que la medios, situación exacto, que yo quiero decir es que guerra la- híbrida, haciendo claro, cualquier y lo tipo de que yo acción. quiero Y plantear también es, preparados, también pero, preparados. claro, Y porque es que financiados también. porque ellos se van preparando en diferentes países. Sobre esa situación de operaciones psicológicas, sobre esa situación de operaciones mediáticas, de manejo de la información. Full work. Yo de alguna forma la transformo, pero donde yo quiero llegar, porque le reditúa dinero, porque se mantiene en la palestra como secretario general. Que nadie me venga a engañar nada. Y ese show que están haciendo los políticos actuales, y yo lo digo como ciudadano panameño, eso es un simple show. Porque cuando Donald Trump en algún momento se pronunció contra Panamá, no dijeron, vean, todos somos panameños, vamos a reunirnos entre todos y hacer lo que sí planteó Julio Linares, que Julio Linares, un saludo a Bolito que siempre viene con nosotros, es parte de este programa, que dijo, ven acá, ¿por qué no llaman a la ONU que haga un audito? La auditora social aquí nos puede decir que haga un audito para ver si están los chinos metidos en esta cuestión y se le dice a los Estados Unidos, aquí no hay chinos metidos, no, pero estamos esperando que se dé lo que se tenga que dar, se firme lo que se tenga que firmar y comenzar con la politiquería. Esa es una situación de engaño al país. Eso me Y parece. bueno, lo que se está o lo que han retomado estos grupos de izquierda, políticos, sociales y los grupos que están activándose, que cada vez son más. Ahí vemos que AMOAX, los médicos se están sumando a partir de día lunes a un paro, las enfermeras por otro lado, los educadores por otro lado, el Suntra que los lideriza, Suntra que está manejándolo, ahora también la muchachita esta de Sal de las Redes también
salieron un grupo de las redes, no sé quién más está por ahí. Sí, es un concepto que invito a toda la radioaudiencia a que vayan buscando. Hay un concepto que se llama revolución molecular anticipada. Así mismo. ¿Qué es molecular? No es a través de un partido, no es a través de una sola organización, sino que Sí. varios grupos se Sí, van independientemente, pero con un mismo fin. Todos están trabajando al unísono, pero por separado, metiendo ejemplo. Puede ser que Sal de las Redes sea una facción muy pacifista en bien del medio ambiente, y otros que se le aunan. Y también está la parte radical, que digamos que la están haciendo estos grupos de tendencia socialista, ¿no? Por decir algo, y no calificarlos de otra manera. Y de esta manera es buscando amedrentar al Estado, descriteriarlo al final y llegar entonces a su objetivo, que prácticamente fue lo que sucedió con lo de la mina. Entonces, por eso es invitar a que vean qué pasó en esos dos eventos, el del combustible y el de la mina, para que entonces el Estado tenga una manera de cómo maniobrar y poder lograr un buen desenlace de esto. Y algo importante, ellos se están apalancando de un reclamo civil Exacto. súper justificado. Legítimo. Y ojo, exacto, legítimo. Y mucho más allá que eso, que vela por el bien común. ¿Y por qué el bien común? Porque si hay minas que están operando de manera incorrecta y no siguen las reglas medioambientales, preventivas, mira, vamos a lo básico, eso nos afecta a todos, porque las aguas se están contaminando. Hay criaturas ahí en el área de Copelcito, y lo doy con propiedad porque yo en su momento estuve haciendo contrataciones en el área, en Cito. De hecho, mi oficina estaba montada ahí, la jefatura, el Headquarters de Canadá me lo montó, fue ahí, en Copelcito. Cuando nosotros estábamos ahí, el tema del agua no se estaba viendo. Te estoy hablando de 11, 12, me parece que era el que estamos trabajando, en 2010. Cuando empezaron la construcción como tal. Y en ese momento estaba siendo manejada por la misma compañía, la original, la de Canadá. Más ambientalistas ellos no podían ser. Ellos tenían de frente, siempre, como en avanzada, a los biólogos. Cuidando. Si se descubría que había alguna manada o algún grupito o un solo animal, algún ejemplar de cualquiera de estas, de la fuerza de fauna que hay ahí, ellos se detenían. Ellos hacían la inspección, veían la condición del animal, buscaban para ver si había familias dentro de su grupo, por ahí mismo, los recogían y se los llevaban. Y hay veces que tenía que usarse el helicóptero. Para hacer extracción. Exacto. O sea, estamos hablando de un consumo de $500 la hora. Que En era ese lo que se tiempo. facturaba en ese pues, tiempo. Más de 1.500. Bueno, $1,200. en los informes de las mesas de reporte de la Ahí es. mañana, que era rendición de cuentas todas las mañanas a las 7 de la mañana, ahí fue que se decía, usamos 2 horas, lo cual quiere decir que el presupuesto que impactó dentro de las operaciones era $500 la hora. Entonces ahí es donde vemos la situación. Ahí estaba bien manejado. Pero ¿qué ocurre? Se vende, se invierte, entran otros países como inversionistas que no llevan la misma línea, donde su tendencia siempre ha sido de el bien es por el Estado, para entonces el Estado repartir. Es otra visión, es otra perspectiva totalmente diferente. Y por eso fue que se dio el caso de que los colaboradores habían empezado a ser despedidos, personas que tenían desde un inicio el compromiso ahí, y descubrieron a través de videos, porque lastimosamente hay que hablar con pruebas, y gracias a Dios las consiguieron, donde estaba este grupo de orientales. Yo no puedo decir que son chinos o japoneses o filipinos, porque no tengo la capacidad de hacerlo, pero sí habían orientales en esa área que estaban trabajando, asiáticos, exacto. Entonces, por favor, esas son las cosas que hay que entender, que sí es cierto que había una razón muy de peso, porque después se desplomó todo el orden. Cuando entró bajo el control de la empresa que es la que actualmente está trabajando en Sudáfrica, Sí. ellos no respetan nada, ellos no respetan derechos humanos, no respetan ambiente, no respetan absolutamente nada. El contrato está ahí, ya se firmó, ya, esto es lo mío. Ahora, fallas que yo considero que se dieron
falta de controles. ¿Y cuál ha sido la peor, que mayor impacto ha podido tener para mí dentro de no ser un experto en la línea? Es el hecho que permitieses tener a una extracción directamente con un puerto controlado por ellos. ¿Qué control hay ahí? Claro. Ahí Sí, no sí, hay sí. control Tiene de que control lograr de eso. salida. Había mucha locura. Para mí eso fue el Es que no puede Descontrol. Es que no puede haber un Estado dentro de otro Estado. El único Totalmente. Estado dentro de otro Estado es el Vaticano. Bueno, El resto no debe haber. bueno, el tema es la mina, el tema es la ley de la Caja del Seguro Social, que dicho sea de paso, lleva un mes cuando había discusiones, cuando había mesas, cuando tuve 4 meses en discusiones. Ahora, después de un mes de haber sancionado, resulta que hay que derogarla. El otro tema es Río Indio también, Río Indio. que bueno, siempre lo hemos criticado. Si el canal de Panamá hubiese que construirse en estos momentos, iba a haber un tremendo lío. Tremendo problema. Un tremendo problema para construir el canal, porque, bueno, hay Río Indio, la Caja del Seguro Social, la mina, ¿y cuál es el otro Las tema? relaciones de Panamá y Estados Y Unidos. la relación de Panamá y Estados Unidos, la firma del acuerdo, o la firma del entendimiento, o la firma del memorándum que se realizó. Cartas. Tú puedes hablar ahorita un poquito de lo que siempre hemos tenido, que lo mencionamos la vez pasada, Sí, nosotros de que hace 20 lastimosamente años, ¿no? nunca se había evidenciado las actividades de los Estados Unidos con Panamá. Las operaciones, lo que es las donaciones, lo que dan y lo que dan y lo que hacen y lo que hacen, nunca se evidenciaba. Hasta ahora que los gringos dicen, bueno, ¿cuánto nosotros damos a Panamá anualmente? Tanto. Bueno, ahora yo quiero que mi barco me lo cobran de lo que le damos a Panamá, por darte un ejemplo. Lo Entonces, que quiere decir que va, la estrategia es pasar lo que es donación, renglón donación, a canje. a canje. Canje, sí, eso es lo que estamos. Acá. Canje. Entonces, eso debe ser, eso es mayor impacto. Exacto. Eso es lo que debió haber pasado por el colectivo. Exactamente. ¿A través de qué? Plebiscito. Lo que pasa es que, No vale. lo que pasa es que tengo entendido, perdonen, no soy un experto en esto ni en contratos, pero lo que tengo entendido es que, por ejemplo, dentro del tratado, esa figura de canje no existe, sino que tiene que haber una situación de compensación. Entonces yo entiendo que lo que se va a trabajar, lo que estoy entendiendo, perdonen mi ignorancia, por favor alguien que me lo que estoy entendiendo es que se va a abrir es una línea de crédito. Y que, bueno, yo doy 230 millones en ayuda y de ahí tú me vas descontando qué es lo que Es lo que- a través del Es Ministerio lo que el ministro Icaza estaba explicando Exacto. ayer también al mediodía, precisamente por un anuncio de Sal de las Redes de sacar el memorándum, perdón, la carta que se firmó entre AFP y Panamá, perdón, y Estados Unidos, y ahí lo dice claro, es buscar la forma de cómo entonces van a resarcir, por decir algo, Claro. por familiarización. Claro. En el periodo anterior, en 5 años, Estados Unidos en materia de seguridad invirtió, porque ellos invierten con nosotros y porque nosotros hacemos operaciones Así mismo de es. drogas que Es que eso sí van quisiera para que ellos. lo En 5 mencionara. años ellos invirtieron 230 millones de dólares en Panamá en temas de seguridad. Claro está, el presidente Trump es una persona muy, muy especial. Ha hecho un cambio al orden mundial significativo y tiene a todo el mundo corriendo. Eso era advirtió para Ucrania, hacer eso era advirtió Ucrania. eso es en esta manera. Hay que ver que no solo es Panamá el que está siendo impactado por eso, es todo el mundo. Entonces, yo entiendo que el Estado tiene que buscar la manera de sopesar De mantener la balanza. esa intento de imposición que trata de hacer el Es 230 presidente Trump. millones de dólares versus 9, 15 millones. versus 15. Ejemplo. Ya, Eso, ellos dan 17. 230 millones de dólares en todo. No, y- para estos 5 años. No, puede sí, por ser eso. que antes hubieran Ah, bueno, dado es que menos o este más. por año, ¿no? 15 por año. 17 es lo que ha pasado 230 millones los barcos. de barcos No. menos de 25 Sí, millones por de eso, 25 17, años. 15 Normalmente años. llegaban a 900 y tantos mil. Eso 900.000, un eso millón, está pues. en la ACP, o sea, llegan en 25 años los barcos de ellos han pagado menos de 25 millones de dólares. Sin embargo, en 5 años 230 invirtieron 230 millones y hay que ver hacia atrás los demás Porque demás tienen- periodos de Pero gobierno. ojo, cuando yo escucho la palabra invirtieron es, wow, llegó, puso la plata, dejó rodar. No, esto es un ganar-ganar. Claro. Así es. Esto es Eso un es dinero definitivamente que que les sí. filtra a ellos el pase de la droga que sube a Estados Unidos. Y Correcto. ojo, validando los derechos de cuidar cada quien su casa, que no es que lo quiero quebrar, pero si yo estoy ganando, eso no es una inversión.
Eso es una apuesta, es un gasto que yo estoy haciendo para evitar que entre más droga a mi área. La pregunta, y antes que me interrumpas, disculpa que quiero dominar ahorita, pero No, que te quiero decir. el punto es, el consumo es el problema. El consumo. Aquí no es el problema el la consumo es droga, Estados Unidos. El problema de salud pública. efectivamente. Y si no, vete a ver qué está haciendo el fentanilo en Estados en los Unidos, Estados Unidos. Por eso en las también lo están ciudades de combatiendo. mayor fuerza, digamos, de imagen, como es inclusive Hollywood, Los Ángeles. Eso Los Ángeles, es Nueva York, horrible. Filadelfia. Pero el problema es que esto es una consecuencia, y esto es ignorancia, esto es mera ignorancia. Voy a hablar desde la ignorancia con el derecho de jubilada y de dama y de todo lo que quiera usarse para tal efecto. Este es el problema de haber utilizado dentro de sus estrategias de guerra el mantener al soldado sometido a un consumo de alguna sustancia que le permita psicotrópica. seguir sintiéndose capaz de seguir matando. Porque estamos hablando de la psiquis humana. Al confrontar el entrenamiento es una cosa, pero cuando tú llegas y yo no lo he hecho, pero el simple análisis, la lógica me dice que tiene que ser muy pesado. Han venido con ese problema desde la guerra de Vietnam. Efectivamente, entonces ese consumo que no se hizo a través de un control posterior, no hubo un seguimiento para evitar que eso contaminara y viralizase dentro de su Territorio. ciudadanía y todo su territorio. Ahora nos está impactando a toda Latinoamérica, porque ahora los culpables somos nosotros los productores. En tema Latinoamérica. Sí. Ojo, el que puso la semilla no fue Latinoamérica. Nosotros de Barranquilla estamos moviendo la tierra, Claro. y ni siquiera para eso, sino para ver si hay yuca o no hay yuca por ahí entre esas cosas. Así mismo es, pero la única corrección que quería decirle a Alice en alguna de las cuestiones es que eso fue parte de la campaña del mismo Donald Trump. Donald Trump se lo dijo a Zelensky durante la situación cuando tuvieron la primera reunión. O sea, él dice, nosotros no vamos a otro. O sea, él no tiene la idea de ayudar absolutamente a nadie en base a la situación. Él dice, nuestra ayuda militar va a tener un costo, porque lo ve como un empresario. Entonces él plantea exactamente lo mismo para acá. Y lo que tú estás diciendo de Los Ángeles es como si estuvieras viendo una película de Walking Dead. Porque exactamente parecen puros zombies los que están ahí. Y no solamente son soldados, hay gente joven. Ya están en territorio, Para están en territorio. nosotros, Sí, los señor. de esta mesa, chiquillo es cualquiera persona que esté en un rango de 16 a 30, 35 años, 35 años. donde es su mayor vida productiva. Sí, que Es la más cuerda, es la que más rápido debe efervecer esa profesión o esa carrera de la vida. Entonces, a mí lo que me preocupa y de lo que dices que me parece interesante es, nosotros tenemos que analizar también por qué, abro paréntesis, tenemos que analizar por qué nos están atacando a nosotros por el tema del canal. ¿Es una manipulación o es simplemente una forma de tener un control y bajar los gastos estatales? Porque, ojo, ahora mismo ellos ya no pueden con los welfare, estos subsidios que se dan. Hay una cantidad enorme de ciudadanos. Bueno, si le quitó el subsidio a Pero ahí está. Lo que pasa es el problema económico interno. Sí. Entonces está buscando la manera, desde la perspectiva de empresario, yo voy a controlar el cash Para flow. ahorros. Aquí se me está yendo mucha plata por la ventana que no me está retribuyendo inmediatamente. Y ahora mismo tengo merma muy fuerte a nivel financiero. yo veo un análisis más allá, un análisis geoestratégico. Los puertos, muelles, astilleros, buques norteamericanos y submarinos están en la costa este. Están en Norfolk, Virginia, están en Newport News. Entonces, ¿qué pasa? El problema o la guerra declarada que ya hizo Trump es contra China. China está hacia la costa oeste, que no tienen muy poca flota. Y yo asumo que uno de los conceptos estratégicos es lograr en un momento dado pasar flotas más rápido por el canal y con prioridad, teniendo en cuenta que ahorita mismo China está amenazando a Taiwán y Corea del Norte, que siempre está amenazando a Corea del Norte, que siempre está amenazando a Corea del Sur. Entonces, esos son bastiones estratégicos, al igual que Japón para Estados Unidos. Ellos tienen que controlar todo el área del Océano Índico, tienen que controlar todo el área del Pacífico. Para ellos es muy importante ese control y asumo que eso es en parte la búsqueda del tránsito
Porque retornando a lo de 25 años, menos de $1 millón al año pasando buques y submarinos, pero imagínense que tengan que pasar 4 flotas en un mes, van a tener entonces económicamente que crear un gasto, como lo dice usted. Entonces, buscando una economía también puede ser. Es un concepto Y propio. también tenemos que ver el hecho de que China, que era su mayor proveedor de bienes, desde el vasito plástico, Suéter, gorra, el zapatilla. suétercito para la política, lo que fuere. Ahora está tan tecnificada su población, está tan desarrollada a nivel individuo, porque se ha trabajado en preparar a su población gracias a la manera como administran su economía interna, para no entrar en política de filtro. Detalles ideológicos. Exacto, pero el tema es que ahora ellos se le van a empezar, o me imagino empezaron a decirle a Estados Unidos, que es uno de sus mayores beneficiarios de esa estrategia de tengo gente en pueblos cobrando 20 centavos para hacerme productos que yo vendo acá mucho más caro. Entonces ahora ya eso no va a pasar, porque ya están diciendo, oye, ahora que hay renovación de contrato, vamos a subir la cosa, que va a subir, porque ya yo tengo que ver a dónde saco, porque los demás todos están, o bastante están preparados académicamente y ya no están en otro perfil. Entonces lo que me imagino, la estrategia para bajar costos es, bueno, vamos a producir en casa y vamos a poner a todas estas personas que están con welfare, todas estas personas que están en el campo haciendo nada y cobrando beneficios del Estado gratis, sin ejecución, a que sean la mano de obra de esta área. Pero ¿qué ocurre ahí? Que para eso tuvo que sacar al que aceptaba el salario mínimo, que es el latino, que es el que movía la verdadera economía. Sí. Ahora, una pregunta. Dali, tú que más o menos haces ese tipo de auditorías de tipo social, ¿tú crees que, por ejemplo, la afectación del mercado norteamericano realmente sea un golpe duro para China, o ellos se diversificaron en otros lugares? Mira, China hizo lo más inteligente. Y una China estadística dijo, yo me agacho, yo te agarro todo, yo trabajo sucio, yo lo hago, no problema, tú pagas, yo lo hago. Y se cayó y empezó a aprender de lo que tú, o tu sistematización, de lo que fue en producción. Y después ya tienen la capacidad y el intelecto desarrollado para hacerlos innovadores. A ellos no les ha impactado. No. Y vi una estadística que es como el 20-15% de del impacto que hay ahí con Estados Unidos, como el 15%, no importa. Ellos siguen con el resto del mundo. Sí, ellos traspasaron ellos de Estados Unidos a México y a Europa. Es más, ellos dicen que habían subido igual. El porcentaje de China dice, voy a bajarle, no me acuerdo qué producto le bajó. No voy a pelear. Perdí un par de milloncitos, pero tiene toda la capacidad. Tiene toda la capacidad. Pero es que lo que la gente no ve, que ellos están como la riera, están caminando. Ese caminito de la vía de la selva, el camino, la ruta de la selva. Señores, eso es control de puertos, eso es control de todo. ¿Qué es lo que y ahí es donde caemos en lo que dice Oriel, geopolítica. Total. Porque aquí lo hemos dicho siempre nosotros, ese tema de que el canal, que si pasan los buques, que si pasa, que si la economía china. Los puertos sí, porque los puertos en un momento determinado, esos puertos tiraban un barco ahí abajo o están construyendo el canal ¡ay! Se me cayó un contenedor en medio del barco y del tránsito, y no pueden pasar los barcos de guerra que tienen que cruzar para una reacción militar inmediatamente. Claro. Ese es el problema, que por muchos años, y los culpables son los gringos, porque los gringos estuvieron hueveando 20 años y dejaron estuvieron buscando talibanes en cuevas en Afganistán. Exacto. Mientras tanto descuidaron fortaleciéndose comercial y económicamente. Ahora están preocupados. Y es lo que yo le decía a Néstor. Trump tiene que tener un ejército de hombres y mujeres súper preparados que le hablan, señor presidente, esto sucede. O sea, él cuando habla, él ya tuvo que haber... Y los militares y los gentes más preparadas de Harvard y de todos lados están ahí. Un tanque de pensamiento. Exactamente, y tienen que decirle a él, mire, señor presidente, lo que pasa es que con el expresidente que estaba,
ya estaba un poquito, Chocho. entonces no podíamos o esto, no entendí, y ahora llegó este que está más vivo que el carajo y que quiere ver y que piensa como empresario, pero él tiene que tener la Observador. información necesaria para tomar decisiones. Él trae lo que usted dijo. El primero fue el equipo, ojo, estamos dándole mucho crédito a él. No. Perdón, señor, estoy hablando. Yo te estoy hablando de la gente que lo rodea para que él tome una decisión. El Ajá. base De su estrategia, es sí. súper sólido, exactamente. Exacto. Esos son los pensadores que tienen y que su target es elimina la plata que se regala adentro Sí. y afuera. Ponga a esos que están allá sentados en la mecedora masticando tabaco y escupiéndolo a un lado Los a rednecks. trabajar, rednecks. Ujú. Ponlos a trabajar y sencillamente que produzcan, porque no lo están haciendo. Tener 3 vacas y decir este es mi terreno, no lo uso, es mala inversión Claro. para el Estado, porque no hay una productividad, no se saca nada ahí. Y lo más importante, ese señor lo que quiere es asegurarse que no hay fuga de divisa. Ujú. Que su país Porque- sea productivo y no dependiente. Y digo fuga de divisa, Exacto, exactamente. porque están dependientes ahorita mismo. Fuga de divisa es toda la persona que llega a un país, que es lo que pasa en Panamá, extranjera, empieza a producir, monta, digamos el caso asiático, una maquila, digamos en Costa Rica, que perdimos Intel por no tener personal capacitado y entrenado en temas tecnológicos a la altura y el número que ellos requerían. Intel está pero- montado en Costa pero Rica. de los chips. Exacto. No hay la de la fuga de computadora. divisas a través de las remesas al extranjero. Efectivamente, el hispano a él le cuesta doble porque produce lo que no recibe el local y encima de eso lo manda para afuera, a su país, a su Así familia, mismo. que es lo mismo De que eso pasa vivía aquí. Salvador. Y vuelvo a decir, ese soco 700 números de restaurantes que hay aquí que pertenecen a extranjeros, ¿a dónde creen que van esas ganancias? Sale de Panamá. Entonces es exactamente lo mismo, o sea, que desde la lógica se entiende su porqué. El problema es que ha sido disruptivo e irrespetuoso. Eso Y sí. son dos cositas que activan el ego. Y cuando se trabaja del ego, nunca ninguna de las partes gana. Y eso es lo que está Si pasando. traes consecuencias de, Por supuesto, de lamentar, porque siempre. reacciones en base a mi orgullo, al qué dirán, y no es qué es lo que más me convenga para que su impacto en mí sea el menor. Sí. Bueno, ese tema todavía da mucho. También la situación social en Panamá también mucho. Vamos a ver la próxima semana qué pasa. También queríamos retomar el tema de la seguridad. Ya yo creo que es el momento. El 2 de mayo fue el Día Internacional contra el Bullying. Además de eso, quería hablar un poquito de lo que es el bullying. El bullying es, en las escuelas se cobra la vida de miles de jóvenes a nivel mundial. En Panamá hay alrededor de 2 casos activos, intentos de suicidio aquí en Panamá, en las escuelas por el bullying. Según las cifras de la Organización Global, la prevención ante el bullying ha pasado de ser acoso a convertirse en violencia e incluso en terrorismo. Víctor Alejandro Smolly, fundador de la OPA, nos habla de la realidad detrás del bullying y qué se puede hacer para combatirlo. Bueno, no vamos a entrar en el tema del ¿El bullying o el ciberbullying? No, bullying. Vamos para el ciber. El bullying, porque se celebró el Sí, 2 el 2 de mayo. el 2 de mayo se celebró el Día Internacional contra el Bullying. Correcto. Anteriormente nosotros resolvíamos el bullying en la escuela, te espero afuera en el recreo, no vamos a entrar puñetas. Después de la salida. No. Y si era más grande, le tiraba una. No, en la salida resolvíamos el bullying. Hoy en día hay muchos factores y tenemos situaciones de niños suicidándose a nivel mundial y 2 que han tenido aquí en Panamá casos. Y bueno, Más de 2, perdóname. Yo sé que queremos cerrar ese tema, pero mucho más. No, y vamos No, a no, ver. Aquí claro. en Panamá Más de se 2. está dando como normal Sí, sí, el sí, corte. sí, sí. Esa de que Sí. yo me estoy cortando, Ujú. las chicas se levantan la falda del uniforme y se cortan en los muslos, donde se supone no se les ve. Pero igual, obvio, sí se les va Un a ver, intento de pero no se- suicidio. Ojo, y eso te va llevando a esto. ¿Y qué es la amenaza? Que el colectivo de los adultos responsables o tutores hemos dejado la crianza en las manos de aparatos y de la tecnología. Y Bueno, al que no, una quería ayer. ¿qué es lo que decían las abuelas? El ojo del amo engorda el ganado. Aplica para todo. La crianza de hijo es cuando tú estás ahí, que eres de esos padres tercos que estás encima viendo y diciendo, eso no, porque Cuando- tienes cuando- amiguito, quiero conocer tu amiguito. Cuando tu hijo está en su cuarto
y no está haciendo bulla, preocúpate, mano, porque está Total. metido en las redes, viendo qué es lo que hay, y eso es un problema. Bueno, en el sistema penal acusatorio de hechos delictivos desde el 1 de enero al 31 de marzo, 5.635 casos ya van de denuncias denuncias receptadas en el sistema penal acusatorio de hechos delictivos en general. Cantidad de víctimas de homicidios en Panamá, 139 van desde enero al 31 de marzo, 139, está medio apretada la vaina con ese tema, ¿no? Cantidades de criminales, título, capítulo, robos, 1.189 robos hasta el momento, hurtos, 4.194 hasta el momento, estafa y otros 1.382 hasta el momento. Estas son algunas cifras que quería mencionar antes de entrar. Lo que pues aquí vemos es que hay un crecimiento de las actividades delictivas. No sé si las acciones gubernamentales, por el desgaste que hay en estos momentos de otras necesidades sociales, no está siendo efectivo en el tema de la prevención para que estas estadísticas no sigan en crecimiento. Pero sí, lo que tenemos es que hay un eso lo hablaba a nivel general, pero también queríamos entrar en el tema del ciberdelito, Sí. porque es una modalidad que está en crecimiento. Sí, es silenciosa, no tiene cara y financieramente hace mucho daño en el aspecto social, a la vez muy vulnerable también el Estado y la seguridad nacional. Si logran ser penetrados, si mantienen vulnerabilidades, pueden ser penetrados si no tienen paredes de fuego o centros de datos robustos que puedan mantener la información. Muchas veces hay ministerios que les han robado casi toda la planilla, que les han robado toda la información. Bancos. Han hackeado, por ejemplo, Copa. Yo he visto, yo me acuerdo cuando trabajaba en el aeropuerto, la gente se quedaba esperando los vuelos porque hackearon todo el sistema y los vuelos se vieron afectados, cruzados, y eso es un muchas problema. veces el tema de hackers. Hackers nace cuando empieza la tecnología, que eran los que más sabían, entonces se le puso el seudónimo de hackers. Sin embargo, el ciberdelincuente, el cibercriminal es otra cosa. Claro. A veces los hackers lo hacen por hobby. Claro. Entran a una página, te Chiquillos. quitan la información y entonces Para sabotear. para sabotear, y ya para ellos es feliz porque entraron. Sin embargo, el ciberdelito va mucho más allá, ¿no? Porque te puede destruir te puede parar una instalación vital. Ejemplo, el sistema de luces, hay que ver qué pasó en Europa, que se fue la luz en Europa hace unos Totalmente, días. claro que sí. España. Y otras situaciones que puede crear el ciberdelito, ya así buscando una acción delictiva como tal. Y es por eso que siempre hay que estar innovando y buscando cómo controlar los virus, los gusanos, los troyanos, los ransomware que van atacando y van penetrando, el phishing, que es muy común hoy en Claro día. que sí. Tú entras a tu correo, Banco General, y tú lo primero que tienes que ver, para que nos dé nuevamente su clave y su número de cédula. Uno tiene que tener la seguridad de su huella digital plenamente segura. Cuando uno ve eso en un correo, uno llama al banco y dice, oiga, me está llegando un correo así, no inmediatamente, ni siquiera abrirlo, porque Claro. al abrirlo tu huella digital se va expandiendo y la van agarrando, la van absorbiendo, y de esta manera logran hasta penetrar tus cuentas bancarias, y ahí te quitan todo el dinero. Y después el problema es cómo resarcir eso, porque ni siquiera los bancos tienen esas capacidades. Ahora, ¿cómo era una pregunta? En su concepto realmente de toda la experiencia, si usted me tuviera que resumir, porque estábamos hablando de ciberdelito, sí, pero yo quiero que usted me hable sobre la ciberseguridad en general. O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, el significado general de la ciberseguridad y cómo se pudiera aplicar? Panamá, ¿qué le hace falta para llegar a Un eso? concepto general de ciberseguridad es la protección de instalaciones,
protección personal. Claro. Ese es el concepto general de que tú tienes que protegerte en esos tres ámbitos. En el ámbito físico, en el ámbito personal como tal, de instalaciones físicas y en el ámbito de todo tu sistema de trabajo. Y tienes que evitar vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades naturales. Yo voy a poner el data center cerca de un río, se crece el río, me inunda el data center. Claro. Otro tipo de vulnerabilidades son físicas, cables por allí, que yo vengo y jalo el cable y resulta que ese era el cable que alimentaba el sistema y se va por 2-3 horas. Y el humano, que es muy, muy importante. Nosotros somos muy confianzudos. Muchas veces yo puedo llegar un día a una, por eso le llamamos el aspecto Ingeniería social. Ingeniería social. Yo quiero penetrar una empresa, yo llego con un USB y digo, ay, qué pena, le hablo con la secretaria, no, es que el currículum lo fui a imprimir y no me dio tiempo, ¿usted cree que me lo puede imprimir? Yo le meto el USB y automáticamente ahí le tiro un gusano, le tiro un troyano y le voy entonces, hago un espejo de toda la data que está manejando esa empresa y después busco la forma de una recompensa. Claro. Tengo esta información tuya, o me pagas o la publico o te la elimino completamente, y ahí es donde también la gente cae. Hoy en día lo más importante es evitar equipos de USB, discos duros, nada que entre en la computadora que pueda penetrarte el software o el hardware para evitar entonces que te roben la información. Claro. La gente a veces es muy ingenua también. Claro. Eso de entrar en el celular, buscar el Wi-Fi, hay muchas redes inalámbricas que están en el ambiente también creadas por ciberdelincuentes, que apenas tú buscas la red, entras y que resulta que esa red es un malware. Y entonces te va llevando toda tu información y te va sacando todo, y a la vez a todos los contactos que tenga ese teléfono, eso se va, No me la sabía esa. Expandiendo, se va expandiendo. Entonces, así mismo, uno procura no abrir Wi-Fi que no tenga. Y que ando por ahí en el carro de loco, dije, y que viendo por No, pero es dónde que lo conecto. que pasa es que sí tenemos que recordar algo. Ahora ya no es como antes, ya el papelito pasó de moda. Aunque la gente dice que quiere volver al papel, Saludos, ¿no? Samet. Aunque dice, el papelito pasó de moda, aunque la gente dice que quiere volver al papel, pero todo lo Samet Bana le manda saludos a mi hermano Oriel Ortega. Saludos, Samet. Samet conoce a todo el mundo. a todo el mundo, Amén. Es amigo de Dali. Ey, Compañero de bueno. Samet, vamos a tirarlo para político. Sí, hoy día, por Alcalde. ejemplo, los hospitales, las aseguradoras, los bancos, etcétera, toda tu información la tienen digitalizada. Entonces, el día de mañana, cualquier persona puede robar toda tu información y se hace pasar por... Saludos, Maqueira. Hace muchos años atrás había una película que no recuerdo, que era con Sandra Bullock, donde le robaban toda la información y se hacían pasar por ella. Lo que en aquel entonces era una idea, hoy día lo estamos viviendo. Entonces son situaciones que yo siento que sí tienen que ser protegidas. Y hay muchas cosas más, pero estábamos hablando antes de esta mañana sobre la situación que se está dando físicamente, por ejemplo, en un área de conflicto que sería una guerra. O sea, estamos viendo que la ciberseguridad toma situaciones como cuáles, para que más o menos usted narre qué puede pasar. Hoy en día, ¿Y qué hace falta en Panamá que pudiéramos actualizándose, ejemplo, en la guerra de Ucrania, dejaron de utilizar aviones de combate para protegerlos, para cuidarlos, Claro, son carísimos. claro. Y entonces han empezado la guerra de enjambres, que son Son drones que pueden cargar un dispositivo explosivo, Claro. tirarlo dentro de un tanque, entonces no pones en peligro vidas. Y quiero decir pero sí que, afecta y quiero vidas. decir que comenzaron siendo artesanales. Sí, Después se volvieron normal de los que de lo que tú comprabas de por los aquí. comunes. Así es que ese es un ejemplo también de cómo en el tema de ciberseguridad, claro está, tú tienes que crear una red antidrón para evitar que entonces los drones penetren, y todo eso es tecnología. Sí, señor. Todo eso es sistemas, todo eso es software, Ciberseguridad. es ciberseguridad. Y tenemos que ir hasta allá. Hacia allá vamos. Porque ya físicamente chuzo. Una batería antimisiles uno la puede sabotear a través de las redes. Claro. Si un ciberterrorista logra entrar a la red, por decir algo, la batería antimisiles el escudo antimisiles de Europa del Este, De Israel, que es un muy Israel que es muy
atacan ese sistema y quedan de una vez quedan vulnerables físicamente y los atacan y los destruyen. Sí, Y señor. no es solamente el tema de que quieren durar si lo desbaratan, si lo corrompen o lo que fuese la palabra técnica, sino también el hecho de que aún así que estés protegido, estando yo en Israel para un entrenamiento de trabajo comunitario, ahí cayeron misiles que pasaron la cortina Pasaron de la hierro cortina y no de sé hierro. qué, no sé qué. Y yo en ese momento dije, lo siento, pero yo reclamo mi derecho de sáquenme de aquí, que yo no vine a pelear con nadie, Sí. ni a morir por nadie. ¿Qué tantos son los ataques? Siempre hay un porcentaje sí. que no ¿Qué Siempre pasa? hay un ¿Qué porcentaje pasa? que puede pasar. Bueno. Y por eso es precisamente los antivirus, las llaves, tener las llaves, las claves tienen que ser muy robustas. Tienen que tener también un factor de verificación 1 o 2. Además de que tú metes la clave, el mismo sistema te hace preguntas que tú solo las sabes. Entonces tú las contestas Claro. y ahí vas entrando. Y otra técnica también de seguridad, de ciberseguridad es tener un backup de toda tu información, llámese en un disco duro extraíble, pero lógicamente tienes que tenerlo en una caja fuerte, algún lugar que no pueda ser penetrado, o tenerlo en una nube que sea de Segura. mucha credibilidad, que sabes que uno paga por esa nube y la información queda ahí. Bueno, y yo tú le la puedes voy a mover. contar algo que me pasó a mí. Yo tenía un correo, Sí. tenía un correo electrónico donde yo tenía toda la información. Yo tuve que hacer un correo alterno porque ese correo ya se estaba expirando. Se estaba expirando porque había que pagarlo. Y como ya nosotros habíamos dejado la compañía, en su momento ya yo no lo estaba pagando, pero duró muchos años. Y dentro de esa información, o sea, se me perdió información valiosa porque no pude hacer un backup. Sin embargo, ahora tengo un nuevo correo, obviamente, ya con un nuevo backup, y también me puse a hacer, no solamente en la nube, señores, también en su propia computadora. Sí. Tienen que guardar algo de información porque les va a quedar para la posteridad. Y muchas veces la gente los guarda y los mete en los USB. Bueno, ese USB uno tiene que hacer un backup de todos esos USB y meterlos en un disco duro grande, robusto, Sí, sí. que no se pueda. Que no Hoy se en pueda día poner. es muy importante. Bueno, la tecnología es cara y hay que pagar por ella. Claro que Hoy sí. en día es muy, muy importante en cada empresa, llámese privada o pública, tener un data center. Claro. Y las personas idóneas, analistas de información, analistas forenses, inclusive Programadores. hasta jóvenes hackeadores, que uno los ponga que trata de penetrar. Claro, trata de claro, penetrar, claro, eso se hace. Para que de esta manera Eso se tú hace. hagas entonces una contra. Claro. Ah, me penetró aquí, bueno, ya yo sé qué sistema, qué capa puedo poner para tapar que no me penetren. Ejemplo, en el Senafron nosotros teníamos un data center que recibía más de 250 ataques diarios. Imagínate. Pero teníamos personas idóneas, Personas muy idóneas. buenas, oficiales técnicos en eso. Entiendo que en las escuelas militares ahora Comisionado actualmente Edwin se Herrera, Mira, y también Sí. sí. un oficial muy preparado en este tema, y su equipo oficial, el subcomisionado Vega y otros que han hecho un gran trabajo y tenían un data center robusto y con todas las capacidades para evitar ser vulnerados. Posteriormente, bueno, pidiendo ayuda internacional, se está creando una unidad de ciberseguridad. Entiendo que el director Jorge Gobea hizo un reclutamiento de jóvenes que tenían, estaban estudiando ingeniería en sistemas o ya estaban graduados precisamente para crear una compañía de ciberdefensa, ¿no? Porque el robo de datos es pendiente y constante, la gente está tratando siempre de penetrar y más En el aspecto ciberdelito, del en el ciberdelito también está la captación de personas para el tráfico, trata de personas, a los niños y a las niñas también lo vulneran, el bullying también. Entran O sea, en el tema las cuentas que del nos ciber, invitan. el tema del ciber es como tú dijiste, Dalis, el tema de que ahora los padres descuidamos el accionar o el día a día de los niños. No estamos entendiendo que este tema del ciberdelito llegó para quedarse y afectar. Y hoy en día también los padres cometen un error grande. Les dan una tablet al niño para que no moleste. Entonces le ponen la tablet ahí, el niño va entrando, va caminando en la nube, va buscando, entra a YouTube, entra a internet
y hay gente que los está buscando, los está captando, inclusive a través de eso hacen que gente se suicide. Grooming, sí. Tírate del edificio y demuéstrame que tú eres bueno. El Exacto, muchachito exacto. compenetrado en la computadora. Y más cuando tienes la salud Lo hace. mental, la salud mental no es fuerte, Sí. pasan muchas de estas situaciones. Ojo, ¿no? ahora que tocaste ese tema, Ajá. la salud mental es crítica a nivel global. O sea, no es ni siquiera que los niños, el adulto está reaccionando de manera compulsiva y sin ningún tipo de control, evidentemente, que es lo que acompaña la compulsividad de la persona. Así mismo, Y eso no se está viendo con ojos, digamos, suficientemente comprometidos. Nosotros tenemos en la educación chicos que están totalmente perdidos. Ahora, de hecho, se está diciendo que hay una pseudo analfabetismo hasta la edad. Inclusive, estuve viendo un reportaje que me pareció súper interesante, que en Estados Unidos personas adultas no saben, o sea, saben leer, leen la palabra, pero no hay la comprensión. ¿Por qué? Porque la droga natural del cerebro, al estar metido en las redes donde lo que te marca es la inmediatez, esa gratificación de que soy validado con el me gusta, el Like. y las soquetadas estas, y entonces termina la persona siendo adicta a respuestas inmediatas, y donde no hay una inmediatez desconecta su cerebro porque ya no puede hacer conectividad neuronal correcta. Saludos, Javi. Y eso, ojo, está pasando a nivel general. Hay Sí. adultos, hay profesionales, habemos todos, de una boda habemos todos. Ay, conmigo. Hay de todos, que se me sabe. Habemos papa, ya pusieron Habemos papa. la La chimenea. Pero no ha salido el No, humo a mí blanco. me gusta ese proceso, siempre estoy pendiente para ver la vaina. Pero sí me parece que es importante que... Vendrá el próximo Papá Negro. Ay, sería como justicia para que veamos las cosas Puede diferentes. ser. Y que se acabe ese morbo de que el, Y hay el una- y hay negro una va a aquí, ser el que ¿no? se acabó la vaina. Así Eso decían de Nostradamus. no decían de los Estados Unidos. Que el Que presidente de los Estados Unidos se acabó el mundo. Ahí tuvo el Obama y lo No, hizo más bien que el periodo. carajo. 12 Y lo hizo más bien que el carajo, así que... Ojo, hay algo interesante. Estuve viendo en las redes el tema este de las chicas que se meten en un programa OnlyFans. OnlyFans. El consumo. Volando. Ahí es donde yo digo, Voy a no sumar es mi- la oferta, es el consumo. Y eso es estrategia de economía básica. Voy a meter- es la la demanda. demanda la que La pone demanda. el precio. Voy a meterme yo ahí. ¿Tú sabes qué Voy a está hacer mi pasando? cuenta, voy a hacer mi Mira, cuenta. en Estados Unidos el promedio del consumidor es hombre casado, 90% están casados. Casado. Y viejito. Están aburridos. 67%. Están aburridos la misma nalga. Ya se salió usted del tiempo. No podía ser formal el hombre. No, había aguantado demasiado. Entonces el tema es que 67% son blancos y de clase media, económicamente, el extracto social es clase media, media sólida. ¿Qué te quiere decir? Que ese perfil regularmente es un perfil que está preparado académicamente, Exacto. es un profesional y es peligroso porque están llevándose. El dueño de eso y que el creador es un israelí, que casualidad. Casualmente. Casualidad Los de la vida. bravos del ciber. Y el pobre el pobre miserable que no tiene plata y no encuentra fondos se llevó más de 800 millones de dólares en el 23. El dueño del de sistema la, ese. de la aplicación, De la el aplicación. creador, sí. Un israelí, un chiquillo, no llega a 30, o bueno, ya tendrá los 30 Bueno, años. dice- ¿Y sabes dice- cuánto es el averaje de lo que gana la mujer promedio ahí? $184. Ay, no joda. Para esa huevatón. Sí, Para ¿ves? vender el cuerpo. Para ¿no? quedar en la red, que la nube no lo borra No nada. lo borra. Y no, y sacan la foto y la reparten por todos lados. Así es. Pero no Así con un es. parque, Me no con un explico. parque que era más de 184, pero bueno. Claro, hay unas que se Hay llevan hay muy algunas buen que- dinero, pero son las menísimo. El Las mínimo, porcentaje sí. es ínfimo en relación a Dice- la cantidad de mujeres que están en eso. Dice Maqueira que por qué los policías no pueden entrar y arrestar a los estudiantes que están causando problemas en la universidad Porque y por qué la U está abierta en la noche y hay que Autonomía universitaria. hay que proteger a la gente que salen en la noche, cerrar la Ella tiene toda universidad, la razón. traten de ir a visitar y que traté de ir a pasé por visitar fue ahí, imposible, chico. que cierran las Yo calles. pasé anoche y en el lado del seguro habían 3 muchachos
todos encapuchados, con botes de Basura. cartuchos de basura. Y yo le digo, hey, ¿qué pasó? O sea, nada más son 3, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienen esto cerrado? Y dice, no, échale la culpa al gobierno, tienes que regresarte. Y yo me regresé porque yo digo, claro, ¿a qué me voy a buscar ahí un lío? 2007 Claro. que me tiren una piedra al vidrio del carro, ¿no? Pero 3 jóvenes, jovencitos, yo creo que uno era la mitad de mí, de grueso. Entonces, claro que me dio como cosa y digo, Me bajo y le meto una cachetada. Pero después pensé, Pero el hecho ese poco es de arriba. Sí, salen. No. Mejor me doy mi vuelta. Y la verdad es que ella tiene toda la razón, porque son los menos. O sea, salen Sí, son los protesta. menos, pero es como decir. Haznos una yo- marchota y demuestran que ustedes tienen No, convocatoria. en las urnas. La en las autonomía, urnas. la autonomía, la autonomía. Esos líderes de los grupos estudiantiles. Y la universidad también Una marcha demuestra. ciérrala. Pero esto es muy sencillo, Cierra la esto es muy puerta. sencillo y no quiero poner ni confrontar a nadie, porque en la tecnológica no pasa eso. Porque en la Universidad de Panamá sí, y en la tecnológica. O en la privada. No, O en la universidad vamos, privada. Vamos a poner 2 del Estado. Esa 2 del pregunta- Estado. Esa pregunta es buena. Si tú mismo tienes Dime, la respuesta, dime por qué. dila. Sí, dime por qué. No, yo no ¿Qué sé, yo análisis? pregunto, yo No, pregunto. no, pero no tires la tajada sino te caliente. No, pero Porque los brazos políticos, para no llamar o no mencionar en particular uno, están más arraigados en la nacional que en la tecnológica, que están los pelados verdaderamente estudiando y preparándose para el futuro. Ay, tú ves los Acá pelados tienes grupos tirando. que tienen 30 años y están estudiando todavía, tienen 35 años y que Hombre, se hombre, mantienen en la 40 universidad años que todavía todavía tienen que el derecho. y que están en las agitaciones y en los grupos políticos, porque ahí sí hay grupos políticos. Modeco y no sé qué vaineco y no sé qué vaineca. Ahí hay grupos políticos que están financiados. Ya un profesor salió hablando que están financiados por la izquierda, otro que llegó de la derecha, De la ultraderecha. de la ultraderecha. O sea, el término del movimiento político se maneja en esa El universidad. movimiento estudiantil está controlado. Está por- controlado, por entonces ellos. acá no hay eso, los pelados están por otra cosa, acá en la tecnológica están por su Sí. educación, por acabar la universidad, por no Son están- pelados de escasos recursos, No. son pelados que vienen de Tocumen, son pelados que vienen No, y de las Herrera. carreras son duras. Y los que ingeniería, están empilando. arquitectura, Ojo, ingeniería de ojo, sistemas, ojo. son carreras Voy a bien. explicar algo que yo pienso. A ver. Que, ojo, no soy científica, para remate, no soy científica. Vamos. Pero la capacidad del pensamiento crítico se estimula más en carreras de ese tipo, de ingeniería, técnica. porque es el análisis crudo lo que va a montarse Tirar sobre número ahí. todo, efectivo. Hay que visualizar esto pasa, pero allá me encuentro tal cosa. O sea, que cada cosa es previsión de futuro. O sea, ese análisis crítico está estimulado o está proporcionándose de como formación lógica en las escuelas estatales o no digamos públicas, porque me molesta cuando decimos públicas, son oficiales. Públicos son los baños. Oficiales. Las escuelas son oficiales. Oficiales. Entonces, ¿por qué? Porque no lo hacemos, porque no se ha actualizado la currícula, porque las personas que vamos a dar clases a algún momento dado, vamos a compartir algún conocimiento, a veces no nos enfocamos en que lo importante es el sujeto que recibe, no el que entrega. El que entrega conocimiento es un mesero de saber temporal ilimitado que en ese momento maneja. El importante, el reto es que ese sujeto que recibe la información sea el que se provoque a que quiera saber más, buscar más y crecer. Y eso son lo que pasa en las escuelas de tecnología. Que tú no, No puedes tienen estar tiempo jueceando. para más nada, Ahí no es que yo me memorizo literalmente este libro y yo puedo replicar en un examen y yo me gradúo con esto. No, ahí es análisis puro individual para sobrevivir. El ingeniero que está armando del túnel con la tuneladora debajo del canal de Panamá es graduado en la tecnológica. Claro. Es que hay mucha capacidad, pero una cosa que sí tenemos No, y que la Universidad reconocer Tecnológica está reconocida muy bien. a nivel mundial, está rankeada dentro de las Sí. mejores, pero ojo, aquí lo que hay que reconocer también es que cuando llega un profesional de afuera, aplaudimos cual focas ignorantes. ¿Por qué tenemos que aplaudir lo extranjero sin analizar que aquí local hay mucho potencial? Y hay potencial perdiéndose porque no hay nadie que lo valide y que le diga, mira,
pues este es el siguiente paso para seguir. Y se quedan trabajando en cosas que son muy por debajo de lo que su capacidad. Porque lo hemos dicho varias veces, aquí en Panamá no se reconoce el talento, no los llevan a la televisión, no los llevan a la presidencia, no los aplauden, no le dan un reconocimiento. Ahí están los muchachos, estudiantes panameños, representan al país en la competición internacional respaldada por la NASA. ¿Quién sabía? Ni siquiera pusieron los nombres de los pelados. ¿Quién sabía? No sabemos que tenemos unos jóvenes brillantes compitiendo en una competencia internacional que está organizando la NASA. Y lo que ganaron robótica en Tokio. Y los que estaban en Tokio. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están todas las televisoras recibiéndolos en el aeropuerto y llevándolos a la presidencia de la República, una cena con el presidente y entregándole una condecoración Sí. y dándole un bono y dándole una beca de esas que regalaban esto? ¿Dónde está? No Pero vemos. sí lo hacemos con el equipo de fútbol. ¿Tú sabes por qué? Porque hemos alimentado a la gente que sigue el fútbol como mi meta de honor y de orgullo. Bueno. ¿Y quiénes son? Las que tienen que ver con el alcohol. Porque yo te hilo, te empato tu vicio por ver fútbol con el alcohol desde chiquito. Yo soy el que te promuevo, yo soy el que te hago y agárrate, que ya tienes consumidor garantizado. Y con eso llegamos al fin, sin antes decirle, amigos y amigas, Panamá es mucho más de lo que estamos viviendo en estos momentos. Acaban de mencionar los que están en esta mesa. Panamá tiene gente muy capacitada. Sentémonos a conversar. Hablamos al inicio, tenemos 2 oídos para conversar. Escuchemos, sentémonos, busquemos los puntos de acuerdo entre todas las fuerzas, entre todas las agrupaciones. No sigamos destruyendo el país. El país necesita que rememos en una sola dirección. El país necesita que nos unamos y que vayamos a mejorar nuestra calidad de vida, no destruirla, no seguir incrementando las diferencias, las peleas, el odio entre los panameños. Maldita hora en cuando incentivamos el odio. Hay ese montón hablando del ciber, ese montón de redes, ese montón de fake news, alimentando el odio y llevando a las personas a pensar distinto o a pensar mal. Conversemos, busquemos la solución a los problemas de la manera más inteligente posible y llevemos a Panamá a ser el Dubái, como le dicen en algunas ocasiones, o a ser el país que queremos que sea a nivel de Latinoamérica, que es el país, lo tenemos todo, pero nos encontramos en una disyuntiva de fuerzas políticas o de agrupaciones que queremos impulsar nuestra verdad y que nuestra verdad sea la que sea válida. La que impere. Y no es así, señores. Panamá es mucho mejor que esto. Gracias, Oriel, gracias por estar aquí una vez más. Siempre esta puerta abierta para poder darle siempre la puerta abierta exactamente para poder estar o mantener este diálogo y esta conversación, ¿no? Sí, siempre a la orden, como un patriota. Aquí estamos al servicio de toda la ciudadanía de Panamá. Así es que cuenten conmigo para cualquier tema. Ahí nos debatimos y me ha gustado mucho esta conversación hoy. Muy amena y eso es lo que se quiere, ¿no? También para que la ciudadanía se sienta informada y actualizada, que es lo más importante. Y buscar la paz para Panamá es lo que necesitamos en este momento. La unión y no la desunión. Así es. Chao, nos vemos. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Porque un día seguro. Seguro que es un gran día. Chuzo,